Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es martes 23 de noviembre del 2021. Bien. El día de hoy nos va a apoyar, por favor, Miguel. Ya, Miguel, levanta tu micro. Acá está en pantalla la separata de problemas resueltos sobre campo magnético en la materia. A ver, por favor, ¿me confirmas? Sí, profesor, buenas tardes. Y sí, se Ya, logra visualizar. ya, gracias. Bien, vamos a volver a explicar este problema número 1 de la separata de problemas resueltos sobre campo magnético en la materia. ¿Ya? Lo habíamos explicado al finalizar la clase anterior, pero un poquito como para recordar y reforzar este tema, lo vamos a volver a explicar este problema número 1. Ya, mucha atención, por favor. Aquí en el problema me dicen lo siguiente. Un hilo largo por el que circula una corriente de 10 amperios está rodeado por un tubo cilíndrico de radio interior 5 centímetros y radio exterior 8 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un hilo por el que circula una corriente de 10 amperios y alrededor del hilo tenemos un tubo cilíndrico. De acuerdo con esa información, miren, se tiene que hacer el dibujo respectivo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Acá está, miren el dibujo. Tenemos el hilo por el cual está circulando una corriente. Y alrededor del hilo tenemos un tubo cilíndrico. Me dan su radio interior y su radio exterior. Este cilindro, este tubo cilíndrico, es de material magnético. Acá me dicen, ¿no? El tubo tiene una permeabilidad magnética muy igual a 5 veces mu sub 0. Ya saben que esto sería su permeabilidad absoluta. Mu, que es 5 veces mu sub 0. Por lo tanto, 5 sería su permeabilidad relativa, que se le representa como mu sub R, que en este caso es 5. Bien. Nos piden calcular primero la intensidad de campo magnético en todo el espacio, el vector H en todo el espacio. Luego, la densidad de flujo magnético en todo el espacio, es decir, el vector B. En los problemas de campo magnético, lo primero que van a pedir es justamente calcular estos vectores, el vector H y el vector B. Calculando uno de ellos, el otro sale directo, sale más rápido. ¿De acuerdo? Pero miren, ahora me están pidiendo, además de los vectores H y B, me están pidiendo el vector M, que se refiere al vector magnetización. Luego me piden las densidades de corrientes de magnetización, que son dos. La densidad superficial de corriente de magnetización, que lo representamos con el vector JSM, y al final me piden la densidad volúmica de corriente de magnetización, vector JM. Bien. Decía que lo primero que se debe hacer es el dibujo respectivo. Ahí se observa, tenemos el hilo por el cual está circulando una corriente de 10 amperios y alrededor de este hilo con corriente se tiene este tubo cilíndrico de material magnético. Bien, antes de hacer los cálculos, es decir, hallar el vector H, después hallar el vector B y luego hallar el vector magnetización, antes de ello es necesario entender lo que ocurre en este caso. ¿De acuerdo? Acá hemos descrito en 3 pasos lo que va a ocurrir.
según el enunciado de este problema. Miren, primero, ¿qué nos dice? Que por el hilo está circulando una corriente. Entonces, lo que ya sabemos es que esa corriente que circula por el hilo va a crear un campo magnético alrededor del hilo. ¿Está bien? Eso ya todos lo saben. Si yo tengo un alambre con corriente, alrededor del alambre se crea un campo magnético. Recuerden que ese campo magnético que se crea alrededor del alambre con corriente se representa por líneas magnéticas que envuelven al conductor. Si el conductor es rectilíneo, esas líneas magnéticas son circulares cuando está cercano al conductor. Y para determinar el sentido de esas líneas magnéticas y también el sentido del campo magnético, del vector campo magnético, se aplica la regla de la mano derecha, cerrada. Bien. En este caso, hay que entender también lo siguiente. Acá lo explicamos en este segundo punto. Miren, el campo magnético que es creado por la corriente de 10 amperes que circula por el hilo, magnetiza al material con el cual está hecho el tubo cilíndrico. Eso es lo que nos interesa para este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, el campo magnético que crea la corriente de 10 amperios que circula por el hilo, por el alambre, va a magnetizar al tubo cilíndrico. Como consecuencia de ello, se va a originar en el interior de ese tubo cilíndrico corrientes de magnetización. Estas corrientes, en principio, originan el incremento de temperatura del material. El material se calienta, el material magnético, el tubo cilíndrico, se calienta. Eso debido a las corrientes de magnetización que se están originando al interior de este tubo cilíndrico que es de material magnético. Cuando se eleva la temperatura de dicho material, se van a producir pérdidas de energía. Va a haber disipación de calor en ese material, en el tubo cilíndrico de material magnético. Esas pérdidas nos interesan conocerlas. Más adelante les van a enseñar cómo calcular las pérdidas que se producen en el material ferromagnético. Esas pérdidas se llaman pérdidas en el hierro cuando se estudian los transformadores, por ejemplo, que son pérdidas diferentes a las que se producen en los conductores. Ya ustedes saben el famoso efecto Joule, que explica las pérdidas que se van a producir en los conductores, que podrían ser, por ejemplo, bobinas de cobre, de los bobinados, pues, para el caso de los transformadores. Pero esos son otros tipos de pérdidas, ¿eh? No confundan. Cuando la corriente eléctrica, la que conocemos, circula por los conductores, igual, en los conductores se produce un incremento de temperatura y como consecuencia de ello se disipa energía en forma de calor. Esas pérdidas están explicadas por la famosa ley o efecto Joule, pero esas pérdidas son pérdidas en el cobre que también se calculan. Su fórmula de cálculo se conoce, pero repito, esas son pérdidas debido a la corriente de conducción, pérdidas en el conductor o llamadas también pérdidas en el cobre. Esa es otra cosa. Lo que estamos explicando acá son pérdidas en el material magnético, que para el caso del estudio de los transformadores
Ahí se habla de pérdidas en el hierro. Esas pérdidas en el hierro o en el material ferromagnético justamente son producidas debido a estas corrientes de magnetización, que son corrientes microscópicas o también llamadas corrientes puras, que son diferentes a las corrientes que circulan en los conductores. Eso, por favor, en principio hay que diferenciarlo. Bien. Acá hemos también señalado lo siguiente. Las corrientes de magnetización que se producen dentro del material magnético van a alterar finalmente el valor del campo magnético inicial. Por lo tanto, en la región donde se halla el material magnético, la densidad de flujo magnético o vector B tiene un valor diferente. Eso lo vamos a comprobar cuando se resuelven los problemas. El valor del vector B dentro del material magnético es diferente al valor del vector B en ausencia de este material magnético. Es decir, la presencia de este material y debido a las corrientes de magnetización se altera finalmente el valor del vector B. Bien. Sabiendo esta teoría básica, ya resolvemos el problema. Vamos a los cálculos. Primero me piden hallar el vector H en todo el espacio. Cuando hablamos de todo el espacio, hay que, en este caso, identificar que van a haber tres regiones que se forman en este caso. La primera región es la que está comprendida del alambre, ahí sería punto inicial, punto cero. La primera región es desde este punto hasta donde empieza el tubo cilíndrico, ¿está bien? De 0 hasta A. Esa sería la primera región, que por supuesto en este caso es vacío o aire. Es una primera región que se forma. La segunda región es la que se forma en el interior del tubo cilíndrico. Y la tercera región es la que está en el exterior de este sistema. En este caso, el espacio queda dividido en tres regiones, ya están identificadas. Cuando hacemos una vista de planta, acá está. Acá también se pueden identificar esas tres regiones, ¿de acuerdo? Miren, acá en el centro está el alambre, esta es una vista de planta. Entonces, la primera región es desde donde está el alambre hasta donde está el radio interior del tubo cilíndrico, de 0 hasta A. Acá está la segunda región, de A hasta B, y luego la tercera región para puntos mayores que B. A nosotros nos piden el vector H en todo el espacio, entonces se refiere a las tres regiones. Lo que sucede en este caso, que el valor del vector H en las tres regiones va a ser el mismo. Para este caso, dado que es un alambre de sección despreciable, digamos, entonces la corriente que circula por este alambre de sección despreciable hace que finalmente el valor del vector H sea el mismo en cualquier punto. Eso lo pueden comprobar aplicando la ley de Ampère. Acá está la ley de Ampère. En función del vector H ya saben que se cumple que la integral cerrada de este producto escalar del vector H con el vector diferencial de L, ¿no? Esta integral es igual a la corriente libre encerrada por la curva cerrada. Para este caso, yo puedo trazar la curva cerrada aquí en puntos menores que A, lo puedo trazar la curva cerrada en puntos que están de A a B, o puedo trazar la curva cerrada en puntos mayores que B. Para este caso,
la corriente encerrada va a ser la misma. Es indiferente el lugar donde se analice. En este caso, cuando se calcula esta integral, su resultado es conocido. ¿Ah? Me queda, miren, el módulo de h por la integral de los diferenciales de L, que cuando se integra es la longitud de la circunferencia, 2pi por radio. Esto debido a que los vectores diferencial de L y vector h son colineales. Y ahí se ve en el dibujo y por eso que tienen que hacerlo. En este caso, el ángulo que forman esos dos vectores, diferencial de L y el vector h, es 0 grados. Ahí está en el dibujo. La corriente encerrada es la corriente en el alambre, corriente I. Por lo tanto, si se despeja h, h será corriente entre 2pi radio, que es la formulita del campo magnético para un hilo infinito. En este caso es la misma ecuación. Ahí lo estamos demostrando con la ley de Ampère. Como la corriente es 10 amperios, lo reemplazan acá 10 entre 2, va a quedar 5. 5 sobre pi por radio. Ese sería el valor del campo magnético H. Este valor del campo magnético H es para cualquier punto, por supuesto, diferente de 0. Entonces, acá se observa que el valor de este vector H va a depender del radio, de la distancia respecto al centro. Ya, acá está el vector H, pero este es para todo el espacio. Bien. Acá nos damos cuenta que es para todo el espacio, miren, porque en el resultado no aparece mu, ni aparece mu sub 0. Entonces, no va a depender en este caso del medio. El valor del vector H simplemente va a depender del radio. La segunda pregunta es calcular el vector B en todo el espacio. Ya saben que se refiere a la densidad de flujo magnético. Acá sí hay que tener cuidado. Acabamos de explicar hace un momento que el vector B sí se altera debido a la presencia de un material magnético. Acá hemos calculado en principio cuánto es el valor del vector B para puntos menores que A y para puntos mayores que B. En este caso va a ser el mismo resultado porque en ambos casos, para puntos menores que A y para puntos mayores que B, en ambos casos el medio es el mismo, vacío o aire en este caso. Cuando ocurre eso, el vector B lo calcularíamos multiplicando mu sub 0 por h. Ya saben que la relación del vector B con el vector h es que B es igual a mu por h. Pero como se trata del vacío o aire, el mu es mu sub 0. Como ya se calculó que el vector h es 5 sobre pi por rho, entonces el vector B sería mu sub 0 por este resultado. Acá queda 5 mu sub 0 sobre pi por rho. Listo, ya tengo el valor del vector B. Este vector B se expresa en teslas, a diferencia del vector H que se expresa en amperes por metro. Son las unidades en el sistema internacional. Listo, esta es la respuesta para la región comprendida de 0 hasta A y para la región comprendida a puntos mayores que B. En el caso de la región comprendida entre A y B, para hallar el vector B, debo utilizar esta relación, mu por h, que es la fórmula general. En cualquier medio, diferente, pues, ¿no?, al vacío, el vector B es mu por h, pero mu es mu sub 0 por mu sub r. Además, les dan en este caso de manera directa el mu. Les dicen que es 5 veces mu sub 0. Eso es dato, ¿eh? Entonces, lo reemplazan.
lo multiplican por H y de ahí obtenemos el resultado. Y miren, acá tenemos 25 mu sub 0 sobre pi por rho. Este resultado es importante que lo analicen, que lo expliquen, para que saquen sus conclusiones. Miren que en el caso anterior, cuando era vacío o aire, el vector B era 5 mu sub 0. En cambio ahora, el vector B es 25 mu sub 0. Lo que significa que el vector B es de mayor magnitud. Y si lo comparamos, es 5 veces. Por lo tanto, podemos concluir que la densidad de flujo magnético se incrementa cuando se tiene un material magnético. Y se incrementa tantas veces como lo indica su permeabilidad relativa. Si la permeabilidad relativa de ese material magnético es 5, entonces el valor de este vector B será 5 veces su valor en el vacío. Como acá en el vacío era 5 mu sub 0, acá sería 25. 25 mu sub 0. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en algunas máquinas donde el mu sub R del material, la permeabilidad relativa del material es 1000, por ejemplo? Que eso ocurre, ¿eh? Hay materiales ferromagnéticos cuyo mu sub R es 1000, 2000, 3000, 4000. Si ese fuera su valor, entonces el valor del vector B, imagínense, se hace 1000, 2000 o 3000 veces mayor que comparado en el vacío. He ahí pues la utilidad de los materiales ferromagnéticos. Nos permiten incrementar el valor del vector B. Bien. En la pregunta C nos piden hallar el vector M. Ya saben que cuando se habla del vector M, se refiere al vector magnetización. Ya sabemos también qué cosa es la magnetización. También dónde se presenta la magnetización y cómo lo cuantifico, cómo lo evalúo a este efecto llamado magnetización. Decíamos que la magnetización es proporcional al valor del vector H, de la intensidad de campo magnético. Y acá tenemos su ecuación. Miren, el vector M es igual a esta constante llamada sensibilidad magnética por el vector H. Lo que significa que el vector M, el vector magnetización, es directamente proporcional al vector H. Si el vector H, el vector intensidad de campo magnético, aumenta, la magnetización aumenta. Eso se puede entender fácilmente. A mayor campo magnético, mayor será la magnetización producida en el material magnético. Esta constante llamada sensibilidad magnética lo hallamos restando la permeabilidad relativa del material menos 1. Y según los datos, en este caso la permeabilidad relativa de ese tubo cilíndrico es 5. Por lo tanto, su vector magnetización sería, aplicando esta ecuación, sería 5 menos 1, 4 por el vector H. Acá tenemos su vector magnetización. 4 veces el vector H. Pero ese vector magnetización igual a 4 veces el vector H solamente sería en la región donde está presente el material magnético. Es decir, dentro del tubo cilíndrico. Ahí solamente va a haber magnetización. Y se calcula multiplicando, en este caso, 4 veces el vector H.
Como el vector H ya se calculó, lo multiplican por 4 y tendríamos acá que el vector magnetización sería 20 sobre pi por el radio. Sus unidades, amper por metro. Pero repito, este valor del vector magnetización solamente es en la región donde está el material magnético. Es decir, para puntos entre A y B, para puntos mayores que A, menores que B, solamente en esa región. En la región cuyos puntos son menores que A y cuyos puntos son mayores que B, no puede haber magnetización, porque es vacío. Por lo tanto, en esas dos regiones, para puntos menores que A y para puntos mayores que B, el vector magnetización resulta cero. Si ustedes lo pretenden calcular, les va a resultar cero. Pero si saben la teoría, inmediatamente responderán que en esas dos regiones no va a haber magnetización. Porque la magnetización solamente se produce cuando hay la presencia de un material magnético. Porque es el material magnético quien se magnetiza. Bien. En la siguiente pregunta nos piden calcular el vector densidad superficial de corriente de magnetización. Eso nos pide. Bien. El material magnético, mejor dicho, el tubo cilíndrico, es el que se magnetiza. Ese material magnético, o en este caso tubo cilíndrico, está limitado por dos superficies. La que tiene radio A, la superficie interior del cilindro, del tubo cilíndrico, y la superficie exterior de radio B. Son dos superficies. En consecuencia, vamos a tener dos densidades superficiales de corriente de magnetización. Hay que hallar cada una de esas densidades superficiales. Para calcular dicha densidad superficial de corriente de magnetización, recordemos primero la fórmula de cálculo para esta densidad superficial. Se sabe que el vector JSM es igual al producto vectorial del vector magnetización con el vector unitario normal. ¿De acuerdo? El vector magnetización ya se calculó. Acá está. 20 sobre pi por rho. Ese es el vector magnetización dentro del tubo cilíndrico. Lo que faltaría es el vector unitario normal. ¿De acuerdo? Para poder aplicar esta formulita. Faltaría vector unitario normal. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Acá está el dibujo original. Entonces, si yo trazo el vector unitario normal para la superficie interior de este tubo, el vector unitario normal estará dirigido hacia el centro. Es decir, es radial entrante. Pero cuando yo analizo la superficie exterior del tubo cilíndrico, el vector unitario normal estaría saliendo, porque el vector unitario normal es perpendicular saliendo de la superficie. En este caso estaría hacia afuera, pero en este caso, para la superficie interior, estaría dirigido hacia el centro. Bien, lo que significa, miren acá, que para un caso el vector unitario normal será positivo en la dirección radial y para el otro caso el vector unitario normal será negativo en la dirección radial. Eso lo multiplican vectorialmente con el vector magnetización, ¿no? Según esta ecuación. Y, por supuesto, efectúan ese producto vectorial. Acá están los resultados, que hay que verificarlo, por supuesto, ¿no? Aquí tengo un vector densidad superficial de corriente de magnetización para una de las superficies del tubo cilíndrico y esto sería para la otra superficie. Lo
que se observa es que uno lleva signo positivo y el otro lleva signo negativo, porque un vector va a estar hacia un lado y el otro está en sentido contrario. La última pregunta del problema me piden hallar el vector Jm, que se llama densidad volúmica de corriente de magnetización. La magnetización se presenta en el material magnetizado. Pero el material magnetizado tiene un cierto volumen, por supuesto, y está limitado por superficies. Para hallar la densidad volúmica de corriente de magnetización, ¿no? En este caso a través de todo el volumen de ese tubo cilíndrico, utilizamos esta ecuación rotacional del vector M. Para hallar la densidad volúmica de corriente de magnetización, calculamos el rotacional del vector magnetización. Para ello, vamos a nuestras tablas, buscamos la expresión del rotacional en coordenadas cilíndricas y hallamos dicho rotacional en coordenadas cilíndricas. Para este caso, cuando se calcula, se va a demostrar que es 0. ¿Ya? Para este caso. El vector Jm, densidad volúmica de corriente de magnetización, en este problema es 0. Bien. Entonces ya tenemos ahí resuelto el problema número 1. Ahora miren el problema número 2. Es similar al anterior, ¿ya? Vamos a leer, ya, por favor escuchen, ¿ah? Dice lo siguiente. Calcular el vector H, ya saben, intensidad de campo magnético. El vector B, ya saben que se refiere a la densidad de flujo magnético. Y vector M, el vector magnetización. Calcular esos tres vectores en el interior y en el exterior de un conductor no magnético recto muy largo de radio 8 milímetros. Miren, ahí está la diferencia respecto al problema anterior. En el problema que acabamos de explicar, solamente me hablaban de un hilo. Aquí me hablan de un conductor de radio 8 milímetros. Se entiende que es un conductor cilíndrico, porque me dicen que tiene radio 8 milímetros. Entonces, si hacemos un dibujo, miren acá, se dan cuenta, ya es otra cosa. Acá vamos a tener en el centro un conductor cilíndrico cuyo radio, en este caso, nos están dando y según los datos es 8 milímetros. El radio del conductor cilíndrico es 8 milímetros. ¿Se dan cuenta? Acá está. Listo. Me dicen que por ese conductor cilíndrico de radio 8 milímetros tenemos una densidad de corriente de 10 kiloamperes por metro cuadrado. Es decir, ahí me están dando el valor del vector J, densidad de corriente. 10 kiloamperes por metro cuadrado en la dirección A sub Z. Lo que significa que la corriente está circulando, miren, en la dirección positiva, como se puede ver acá en este dibujo. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos con el enunciado. Considere que dicho conductor está rodeado por un tubo cilíndrico. Miren, ahí es similar al anterior, de radio interior 8 milímetros y radio exterior 12 milímetros. Entonces, miren el dibujo. ¿Se dan cuenta? Es un poco diferente. Acá en el centro está el conductor cilíndrico, sólido, ¿se entiende? Y alrededor de este conductor está este tubo cilíndrico de material magnético, porque acá me dicen que su mu es 3 veces mu sub 0. Mejor dicho, su permeabilidad absoluta es 3 veces la permeabilidad del vacío, lo que significa que su permeabilidad relativa es 3. Seguimos leyendo.
Me dicen que el tubo es cilíndrico, es concéntrico con el hilo y podemos suponerlo también muy largo y tiene una permeabilidad de 3 veces mu sub 0. Listo. Preguntas. A ver, perdón. Me piden en este problema calcular el vector H, el vector B y el vector M en el interior y el exterior de ese conductor cilíndrico. ¿Ya? Calcular el vector H, el vector B y el vector M. Y luego, al final, calcular el flujo magnético que atraviesa cada una de estas superficies. ¿De acuerdo? Bien. A ver, sigamos. Para el caso dado, este es el dibujo y acá está su vista de planta. En el centro está la sección transversal del conductor cilíndrico, ¿de acuerdo? Acá está, el de color plomo. Y luego alrededor de este conductor cilíndrico, alrededor está este material cilíndrico, este material magnético, ¿no? Acá lo hemos dibujado de ese color, medio amarillo. Bien. Según los cálculos, me piden calcular primero el vector H, el vector intensidad de campo magnético en todo el espacio, lo que significa que hay que identificar cuántas regiones se forman en este caso. ¿De acuerdo? Acá está el dibujo. Ahora veamos cuántas regiones se forman. Miren, la primera región es el interior del conductor cilíndrico, que tiene radio A. Esa es la primera región. Puntos menores que A. Esa es la primera región. La segunda región es dentro del tubo cilíndrico. Y la tercera región ya es fuera de todo este sistema. Son 3 regiones. Por lo tanto, hay que analizar en esos 3 casos, en esas 3 regiones. Acá aparecen, miren, líneas cerradas, la de color azul, aparecen 3 líneas cerradas porque en este caso, hay que analizar región por región para no equivocarnos. Para resolver y hallar el vector H, aplicamos la ley de Ampère, pues por supuesto, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar la región interior del conductor, es decir, puntos mayores que 0, pero menores que A. Aplico la ley de Ampère. Acá está la ley de Ampère. La integral cerrada de este producto escalar del vector H con el vector diferencial de L es igual a la corriente libre. Esa es la ley de Ampère, ya conocidísima, ¿no? En función del vector H, que es la que deberíamos utilizar siempre, en función del vector H. Para yo aplicar esta ecuación de la ley de Ampère, necesito saber cuánto es la corriente libre. Y para hallar la corriente libre, yo tengo que dibujar la curva cerrada. Miren, en el interior del conductor, la curva cerrada es esta de acá, la de color celeste, pero que tiene menor radio. ¿Y qué se observa de este dibujito? Que la corriente encerrada es solamente una parte de la corriente total que circula por el conductor cilíndrico. Esa corriente encerrada hay que calcularlo. ¿Ya? Se tiene que calcular. Acá hemos puesto su resultado. Y hemos utilizado la relación que hay entre J, intensidad de corriente y área. Ya ustedes saben que J es intensidad de corriente sobre área, lo que significa que la corriente es J por área, pero el área es la que corresponde a la curva cerrada. Por eso tiene esta expresión. Es el área de un círculo, pero de radio ρ. Esa corriente libre lo reemplazan acá en la ley de Ampère. Bueno, el desarrollo de esta integral es conocido. Acá está, pues, H por 2 pi radio. Luego despejan el valor de H y me queda que H es J por ρ sobre 2. Reemplazando J, porque es dato, me quedan, miren, que el vector H, el valor del vector H es 5000 ρ.
Eso sería el valor de la intensidad de campo magnético, el valor de H. 5000 Rho, amper por metro. Ese valor de H sería para el interior del conductor, acá como se está indicando, para puntos mayores que 0 y menores que A. Este sería el valor del vector H, 5000 Rho. Ahora veamos qué pasa en la siguiente región, ¿ya? Es decir, para puntos mayores que A, pero menores que B. Se refiere, pues, al interior del tubo cilíndrico de material magnético. Para resolver, en principio, hay que trazar, voy a regresar a este dibujito, miren, hay que trazar una curva cerrada, pero ahora en esta región, donde está el material magnético. Sería esta de aquí, la que estoy mostrando. Esta sería mi curva cerrada, que tengo que dibujar. Y debo hallar cuánto es la corriente encerrada por esa curva. En este caso, aquí está la corriente, J por área, pero el área sería ahora pi por radio A al cuadrado. Es lo único que tienen que ir fijándose, es lo único que va variando, hay que tener cuidado al momento de calcular la corriente libre encerrado por la curva. Cuando se reemplazan los datos, miren lo que resulta ahora, que el valor del vector H es 0,32 sobre el radio. Miren cuánto era en la primera región, 5000 veces el radio. En cambio ahora es 0,32 sobre el radio. Se dan cuenta que es diferente. Y ojo que el vector H, mejor dicho, el campo magnético es un vector. Por lo tanto, este resultado lo escriben de forma vectorial, lo que se observa acá. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la tercera región. La tercera región son los puntos exteriores, es decir, mayores que el radio B. Ahora hay que analizar nuevamente, miren acá el dibujo original, hay que trazar una curva cerrada fuera de todo este sistema. Ahí está, esta curva de radio mayor. Y ahí nuevamente aplicar la ley de Ampère. Acá tienen finalmente el valor del vector H, que por coincidencia en este caso resulta el mismo valor de la región anterior. Pero hay que demostrarlo. Bien. Ya tenemos calculado el valor del vector H en las tres regiones. Ahora vamos a hallar el valor del vector B, que ya saben se refiere a la densidad de flujo magnético. Para hallar el valor del vector B, lo único que tienen que aplicar es la ecuación que relaciona B con el vector H, ¿no? Ya sabemos que el vector B es mu por H, pero hay que saber de qué medio se trata. Por ejemplo, para la región de 0 hasta A, ahí me dicen que el material es no magnético. No magnético, por lo tanto el mu es igual a mu sub 0. El vector B lo hallaríamos multiplicando mu sub 0 por H. Así lo calculamos el valor del vector B. ¿De acuerdo? Mu sub 0 por H. Y de aquí reemplazamos el valor del vector H, el valor de mu sub 0, y ya tienen el valor del vector B. Este sería el resultado. Aquí hay que comprobarlo. Ya saben que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Como el exponente lleva signo negativo, por eso es que acá sale en militeslas finalmente la respuesta para el vector B. En el segundo medio, es decir, para puntos comprendidos entre A y B, ¿ya? Para ese caso, ¿qué tenemos? Para ese caso tenemos que el material es magnético, porque acá me dan su permeabilidad. Por lo tanto, el vector B lo hallamos multiplicando mu por H, o lo que equivale a decir mu sub 0 por mu sub R por H. Hay que reemplazar todos los valores y ya tenemos acá el valor del vector B.
que es diferente al caso anterior, ¿no? Acá tenemos el valor del vector B para la segunda región. Y para la tercera región, acá está, para puntos mayores que B, nuevamente tenemos que, como se trata de un material no magnético, mu es igual a mu sub 0, entonces el valor del vector B es mu sub 0 por h. Multiplican mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por el valor del vector h que ya se calculó para esa región, y de ahí tenemos el resultado. Y acá se puede verificar que en este caso el vector B tiene valores diferentes para cada región. ¿Ah? Miren, ahí lo ponemos en pantalla las tres respuestas. Esta de aquí, que estoy coloreando, es para la primera región. Ese es el valor del vector B, 6,28 por el radio. Para la segunda región, 1,20 sobre el radio. Y para la tercera región, 0,4 sobre el radio. ¿Se dan cuenta? Son valores diferentes. Así que tengan cuidado en calcular el vector B cuando hay la presencia de materiales magnéticos. Ya tengan mucho cuidado. Bien, continuamos. La siguiente pregunta es el vector magnetización. Como en este caso hay la presencia de un material magnético, por lo menos en una región determinada, entonces yo puedo calcular el vector magnetización. Pero el vector magnetización solamente existirá en la región donde haya material magnético, y en este caso solamente es la región comprendida entre A y B. ¿Dónde está el tubo cilíndrico? Ahí hay material magnético. Se calcula. Ya saben que el vector magnetización es mu sub r menos 1 por h. Calculando el vector magnetización, resulta que es 2 veces el vector h. Lo multiplican a 2 por el valor del vector h en esa región. Veamos acá, en la segunda región, regresemos, el vector h, un momentito, acá. En la segunda región es este de aquí, 0,32 sobre ρ. A 0,32 sobre el radio lo multiplican por 2, ¿no? Acá tenemos, por 2, porque m es 2 veces h. 0,32 por 2, 0,64, ¿ya? En cambio, en la primera región, para puntos mayores que 0 y menores que A, no hay magnetización. No puede haber, pues, porque no hay material magnético en esa región. En el tercer caso, para puntos mayores que B, el vector magnetización también es 0. Fuera de este sistema, voy a regresar a la figura inicial. Miren, fuera del sistema hay aire. No hay material magnético. Solamente existirá magnetización cuando hay material magnético. Y en este caso el material magnético solamente es en el interior del tubo cilíndrico. Por lo tanto, solo en el interior existirá magnetización. Acá afuera no puede haber magnetización. Acá en el conductor no puede haber magnetización. ¿Ya? Eso es lo que estamos explicando. ¿Ya? Y ahí están los resultados para comprobar lo que estamos diciendo. ¿Está bien? En la primera región, vector magnetización 0. En la tercera región, vector magnetización también 0. En la última pregunta me piden hallar el flujo magnético que cruza la superficie. El flujo magnético total que cruza la superficie. Flujo magnético total. Para calcular flujos magnéticos, miren, el flujo magnético que atraviesa una superficie, yo puedo utilizar esta integral de superficie. Ya saben que los flujos se calculan a través de una integral de superficie. Del producto escalar, en este caso del vector B con el vector diferencial de superficie. Eso es lo que hay que hacer, multiplicar el valor del vector B con el vector diferencial de superficie. El valor del vector B, eso lo han calculado, acá están, para cada región. Hay que ver cuál utilizar, eso depende de los datos, de lo que me piden, mejor dicho, de qué flujo me piden. Y el vector diferencial de superficie, eso está en las tablas de los sistemas de coordenadas.
Lo reemplazan, efectúan el producto escalar y de ahí se obtiene el flujo magnético. Se recomienda hacer una figura para que esté claro lo que están hallando. Bueno, en este caso se comprueba que el flujo magnético es cero. Se comprueba. Ahora, ¿qué dice la teoría respecto a flujo magnético? Que el flujo magnético es la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Quiere decir que para que haya flujo magnético a través de una superficie, las líneas magnéticas tienen que atravesar la superficie. Si no la atraviesa la superficie, no puede haber flujo magnético. Entonces, en este caso, cuando se hace el cálculo y se halla que el flujo magnético para esa superficie es cero, significa que no está atravesando, el campo magnético no está atravesando dichas superficies. Acá hay 3 preguntas adicionales y ahí están las respuestas, ¿ya? Verifiquen que esos son los resultados respectivos, ¿ya? Flujo magnético es la cantidad de campo que atraviesa una determinada superficie. Si el campo magnético no la atraviesa la superficie, no hay flujo magnético a través de esa superficie. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a explicar el problema número 3. Por favor, necesito, Miguel, que leas esta pregunta. Sí, profesor. A ver. Lee el problema número 3. Ahí está en pantalla. Sí, para la región comprendida entre 0 a 2 está ocupada por una placa infinita de material permeable. Mu sub R igual a 2.5. Si el vector B es igual a 10y en dirección X, menos 5x en su vector unitario en dirección Y, en miliwebers dentro de la placa determine A, la densidad de corriente, vector J, B, la magnetización vector M, la densidad superficial de corriente de magnetización, en Z igual a 0 y en Z igual a 2 metros. Y por último, la densidad volúmica de corriente de magnetización, vector JM. Ya, muchas gracias. Bien. Estas preguntas que estoy explicando, al igual que todos los problemas que se han explicado durante todo el ciclo, todas las preguntas son preguntas que se tomaron en su momento en los diversos exámenes. Esta preguntita, por ejemplo, estuvo propuesta en el SADICU, en la segunda edición del SADICU. Y como ven, solo hay enunciado, así que lo primero que hay que hacer es un dibujo que corresponda a este enunciado. Miren, dice así. La región para valores Z de 0 a 2 metros, esa región está ocupada por una placa infinita de material permeable, cuya permeabilidad relativa es 2,5. Bueno, eso lo dibujamos y sería lo siguiente. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Yo tengo acá una región comprendida de 0 hasta 2 en el eje Z, metros. En esta región de 0 a 2 metros existe una placa. Ahí está, la hemos coloreado esa placa, ¿de acuerdo? Existe una placa cuya permeabilidad relativa es 2,5. Mejor dicho, es una placa de material magnético, porque su permeabilidad relativa es 2,5. Cuando digo que es una placa de material magnético, debemos ya deducir que esa placa se magnetiza cuando es sometida al efecto de un campo magnético externo. Ya hemos dicho que cuando un campo magnético externo se aplica a un material magnético, el material magnético se va a magnetizar.
Bueno, seguimos leyendo. Teníamos que en esa región hay una placa infinita de material magnético. Si el campo B que actúa es el que nos dan, determine primero la densidad de corriente J. La densidad de corriente vector J. Acá es importante comentar lo siguiente. Recuerden que un campo magnético existirá porque probablemente una corriente eléctrica lo haya originado. ¿De acuerdo? Un campo magnético no puede aparecer de la nada. Eso es lo que estoy tratando de decir. Para que un campo magnético esté actuando en alguna región del espacio, alguien debió crear ese campo magnético. Y como sabemos, quien crea campos magnéticos son las corrientes eléctricas. Por lo tanto, miren, tiene sentido que me pidan la densidad de corriente J, que ha creado ese campo. Porque toda corriente se puede medir a través del vector J también, pues, ¿no? Que es densidad de corriente. Si hay densidad de corriente, hay corriente. Listo. Luego me piden hallar la magnetización. Ah, por supuesto, pues si el material es magnético y está recibiendo el efecto de un campo magnético, el material se magnetiza. Por lo tanto, yo puedo hallar la magnetización. Siguiente pregunta. Determinar la densidad superficial de corriente de magnetización. El vector JSM, la densidad superficial de corriente de magnetización. Y por último, hallar la densidad volúmica de corriente de magnetización. Listo. Decíamos que lo primero hay que hacer el dibujo y luego ya hacer los cálculos. Cuando se hacen los cálculos, lo primero que me piden es hallar el vector J, densidad de corriente. Para eso, miren, hay que aplicar la cuarta ecuación de Maxwell. ¿Sí? Esta es la cuarta ecuación de Maxwell. Para campos magnéticos estacionarios. Para campos magnéticos estáticos. Se cumple que el rotacional del vector H es igual al vector J. Bien. Pero a nosotros nos dan el vector B. Vamos a regresar al enunciado. Miren, nos dan el vector B. ¿Sí? El vector B nos están dando. Sin embargo, para hallar el vector J, densidad de corriente, yo tengo que calcular el rotacional del vector H. Pero hay que recordar que el vector H y el vector B están relacionados. Si a mí me dan el vector B, se puede hallar el vector H. Y si me dan el vector H, se puede hallar el vector B. En este caso, yo necesito el vector H y me dan el vector B. Entonces, para ello utilizo esta relación, que el vector H es igual al vector B sobre mu, pero mu es mu sub 0 por mu sub r, ¿sí? Entonces, utilizando esta relación, que el vector H es igual al vector B sobre mu, lo reemplazo acá, mucha atención, el vector J es rotacional del vector H, pero en lugar del vector H pongo vector B entre mu sub 0 por mu sub r. Pero como esto son constantes, lo sacamos fuera, lo sacamos delante de esta operación y me queda 1 sobre mu sub 0 por mu sub r por el rotacional del vector B. Y como me están dando el vector B, ahora calculo el rotacional del vector B. Voy a las tablas, busco la fórmula del rotacional del vector B, que son derivadas parciales, ¿sí? Y calculo cuánto vale dicho rotacional, ¿no?
Cuando se halla el rotacional del vector B, ese valor del rotacional del vector B es el vector J. Listo. Entonces, en este caso, resulta que el rotacional del vector B finalmente es menos 4,775 por el vector unitario A sub Z. Ese sería el rotacional del vector B, que equivale a decir vector J. Y las unidades, en este caso, va a ser kiloampere por metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Directamente, aplicando la cuarta ecuación de Maxwell. Si a mí me dan el valor del vector B o del vector H, yo puedo hallar la densidad de corriente. Ah, y otra cosa, si yo ya tengo el vector J, puedo hallar I, mejor dicho, la intensidad de corriente. Lo puedo hallar, porque intensidad de corriente es J por área de la sección transversal. Si es un conductor cilíndrico, sería el área de la sección circular. Se puede hallar también la intensidad de corriente. Bien. Nos piden también el vector magnetización. La placa es de material magnético. Vamos a regresar a la figura. La placa que ocupa esta región es de material magnético. Por lo tanto, su vector magnetización estaría dado por esta relación. El vector magnetización es igual a la sensibilidad magnética por el vector H. Y a su vez, la sensibilidad magnética lo hallo restándole a mu sub R, restándole 1. Y a esto lo multiplico por el vector H. Y el vector H es vector B sobre mu sub 0 por mu sub R. Solamente cuestión de reemplazar ahora. ¿Ya? El mu sub R les dan, les dicen 2,5. Esa es la permeabilidad relativa de esa placa de material magnético. Entonces se reemplaza, sería 1,5 veces y lo multiplican a eso por el vector H. El vector H ya se calculó. A ver. El vector H resulta de dividir el vector B sobre mu sub 0 por mu sub R. Y de ahí reemplaza. Entonces al final, por favor, el resultado sería el de acá. Esto sería el vector magnetización, que en este caso tiene dos componentes. Componente X y componente Y. Listo, ya está el vector magnetización. En la última pregunta piden la densidad superficial de corriente de magnetización. Para hallar la densidad superficial de corriente de magnetización, mejor dicho, el vector JSM, basta realizar este producto vectorial del vector magnetización con el vector unitario normal. Producto vectorial de esas dos cantidades. El vector magnetización ya está calculado. Aquí está, en el cálculo anterior. Ahí está el vector magnetización. Entonces lo único que hacemos es multiplicarlo por el vector unitario normal. El vector unitario normal es ustedes lo trazan a partir del dibujo. ¿A qué me refiero? Miren acá. Si este es mi dibujo correspondiente, por ejemplo, para la superficie superior, la que está acá en 2 metros, para la superficie superior, el vector unitario normal sería hacia arriba, mejor dicho, a sub z. Pero para la superficie inferior, la que está en z0, el vector unitario normal sería vertical hacia abajo, porque tiene que estar saliendo de la superficie. Entonces, eso sería menos a sub z. Eso es lo que hemos anotado acá. Voy a mostrar. Miren, para la placa inferior, la que está en z igual a 0, el vector unitario normal menos a sub z. Pero para la placa superior, para la parte superior de esa placa, el vector unitario normal más a sub z. Es lo único que hay que tener cuidado. Lo multiplican vectorialmente, un ratito, acá está, lo multiplican vectorialmente por el vector magnetización y de ahí se obtiene el resultado, ¿ya? Acá estaría el resultado para ambos casos. Acá está un resultado del vector JSM para el lado superior, ¿no? Para el lado inferior, perdón, y este sería el resultado
del vector JSM para el lado superior de la placa, ¿no? Listo, ahí están las dos respuestas. Por último, hallar la densidad volúmica de corriente de magnetización. Para hallar la densidad volúmica rotacional del vector M. Rotacional del vector M. El vector M, acá está. Este es el vector M. Hay que hallar el rotacional. Para eso, repito, tienen que tener a la mano siempre sus tablas con rotacionales, con divergencias, etc. Reemplazan la ecuación que corresponda al rotacional en este caso y este debería ser el resultado. ¿Ya? Menos 7,162 a sub z en kiloamper por metro cuadrado, ¿ya? Porque se trata del vector J. Bien. Por favor, Miguel, levanta tu micro un momento. Sí, profesor. Ya, un ratito. Voy a poner en pantalla. Esto se trata de la segunda práctica, acá está, del ciclo pasado, grupo 01T, ¿no? La segunda práctica que se tomó en el ciclo pasado. Voy a explicar de esto les he compartido, ¿eh? Voy a explicar este problema número 3, ¿ya? Que también es una pregunta sencillita, algo similar también, una pregunta sencilla me refiero. Se tomará este ciclo. Una pregunta antes de ello, Miguel. ¿Qué semana es esta que estamos empezando con ustedes hoy día? ¿Qué semana es? Semana 12. Listo. La semana 14, mira, semana 14, está programada la segunda práctica calificada para ustedes. Semana 14. Por supuesto que se toma ya, en el caso de ustedes, se toma los días miércoles, el último día de clases de la semana. Entonces, de acá a 2 semanas, que es la semana 14, rinden su segunda práctica calificada. El miércoles de acá a 2 semanas. Y la semana 15 es la semana de exposiciones de sus investigaciones. ¿Ya? Eso está programado en el sílabo, por si acaso, ¿ya? Bien. Voy a explicar el problema número 3, ¿ya? Mucha atención. Esto es de la segunda práctica calificada del ciclo pasado. Miren, ¿ah? Dado el campo, y aquí me dan vector H igual a 20 ρ cuadrado a su phi amper por metro, dado ese campo, dado ese vector campo magnético, vector H, se pide, primera pregunta, calcular la densidad de corriente J. Sencillo, ¿no? Dado este vector H, vector campo magnético H, me dan el vector H como dato, me piden la densidad de corriente. Acabamos de decir que si hay un campo magnético, entonces tiene que haber una corriente que lo crea, que lo esté creando este campo. Y en este caso me piden la densidad de corriente. ¿Qué tengo que hacer? Miren, solamente utilizar la cuarta ecuación de Maxwell. O lo que también se llama segundo postulado fundamental de la magnetostática. Entonces, se cumple que el rotacional del vector H es igual al vector J. Si me dan el vector H, lo único que hago es hallar su rotacional y tengo el vector J. Si a mí me dicen que el vector H es 20 ρ cuadrado a su phi, entonces eso está en el sistema cilíndrico. Por lo tanto, tengo que hallar el rotacional de ese vector en coordenadas cilíndricas. Busco mis tablas del rotacional en el sistema cilíndrico. Busco la ecuación del rotacional en el sistema cilíndrico y lo calculo.
Acá está, digamos, en resumen, dicho rotacional. Como en este caso solamente está en función de una componente, entonces el rotacional de H se hallaría de esta manera. El rotacional completo son 3 términos, son 3 derivadas parciales, ¿no? Son 3 derivadas parciales. Pero en este caso, 2 de los términos se anulan, no participan en el cálculo y solamente hay que calcular una derivada parcial. Bueno, se calcula esa derivada parcial y listo. Acá está el resultado, 60 ρ por el vector unitario a sub z. Este sería el vector j. Este rotacional del vector h sería el vector j. Entonces, miren, sencillito, pues, ¿no? Si me dan el vector h y me piden el vector j, le aplico el rotacional al vector h y ya tengo el vector j. Eso es aplicando la cuarta ecuación de Maxwell. En la otra pregunta, miren, acá me dicen, calcular la intensidad de corriente, lo que les comentaba hace un momento. Si hay campo magnético, tiene que haber una corriente que lo crea. Acá me piden hallar esa corriente. Calcular la intensidad de corriente en la dirección a sub z que pasa a través de la superficie circular, ρ igual a 1 metro, phi de 0 a 2 pi y z igual a 0. Calcular la intensidad de corriente en esa dirección. Listo. Para calcular la intensidad de corriente, yo puedo utilizar esta integral de superficie. Acuérdense que también hemos dicho que la intensidad de corriente en realidad es un flujo de corriente. Y como se trata de un flujo de corriente, entonces yo puedo aplicar la integral de superficie de este producto escalar, del vector j con el vector diferencial de superficie. Multiplico escalarmente estos vectores y se acabó. Como el vector j ya lo acabamos de calcular, es 60 ρ a sub z. El vector diferencial de superficie, eso lo obtienen de las tablas. Reemplazan estos vectores en la integral y evalúan la integral. Miren el resultado, 40 pi en amperios. Reemplazando el valor de pi, ¿no? 40 por pi, 125,66 amperios. Eso sería la intensidad de corriente que nos están pidiendo. ¿Se dan cuenta? Si hay campo magnético, tiene que haber una corriente que lo crea a este campo magnético. En este caso, este sería el valor de la corriente, en la dirección que nos piden. ¿Se dan cuenta? Sencillito, ¿ya? Veamos otro problema que se tomó también el ciclo anterior. A ver, por favor, me dice si está en pantalla otro problema número 3. Dale lectura, por favor, Miguel. Sí, profesor. Sea la intensidad de campo magnético H es igual a menos y por x al cuadrado más y al cuadrado en dirección x, más x multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado en dirección y, en el plano z igual a 0 para un intervalo de x de menos 5 a 5 y un intervalo de y de menos 5 a 5 metros. Calcular la corriente total I que pasa a través del plano z igual a 0 en la dirección a sub z, dentro del rectángulo en un intervalo de menos 1 a 1 metro y en un intervalo de y que va de menos 2 a 2 metros. Aplique la ley de Ampère y para calificar, bueno, la figura, ¿no? Ya, gracias. Bien. Acá también tenemos un problema relativamente sencillo. El dato es el vector H. Acá está. Vector H. Ya saben que el vector H es la intensidad de campo magnético. Y me están pidiendo la corriente que pasa a través del plano z igual a 0. Entonces ya tiene que estar claro, pues, de que si hay un campo magnético, tiene que haber una corriente que lo crea. Y en este caso me piden la corriente que está pasando a través de este plano z igual a 0. En esta dirección a sub z. Y dentro de este rectángulo. Y me piden aplicar la ley de Ampère. ¿Qué cosa dice la ley de Ampère? Aquí está, miren. La integral cerrada a través de la curva C
¿no? Esta integral cerrada a través de esta curva del producto escalar del vector H con el vector diferencial de L es igual a la corriente encerrada. Eso es la ley de Ampère en su forma general, que es la que hay que acostumbrarnos a utilizar. ¿Ya? Se empieza estudiando la ley de Ampère en función del vector B, pero lo general para cualquier medio es mejor trabajar con el vector H. Entonces, acostúmbrense a trabajar con el vector H. Entonces, miren, para hallar la corriente encerrada que nos están pidiendo, porque la pregunta es calcular la corriente, para hallar la corriente solamente tengo que calcular esta integral cerrada a través de esta curva. Esa circulación, ya hemos dicho que esa integral cerrada a través de una curva es lo que comúnmente se llama circulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que descomponer esa integral cerrada en todas las integrales abiertas posibles. Eso depende del camino, del recorrido que se siga, en este caso para lo que nos piden. Y como se trata de esta región que tiene forma rectangular, entonces toda esta curva cerrada en forma de rectángulo estaría dado por la suma de 4 segmentos. Entonces son 4 integrales, miren, acá está. Son 4 integrales. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer, en principio, es la integral cerrada, descomponerla en 4 integrales abiertas. Y luego hay que hallar cada una de estas integrales. Por lo tanto, lo único que hago es reemplazar en cada integral este producto escalar. Hay que reemplazar el vector H y el vector diferencial de L. Lo que va cambiando es el vector diferencial de L en cada tramo. Evalúan cada una de estas integrales y hacen la suma. Acá solamente estamos dando ya finalmente los resultados. Para la primera integral hay que demostrar que resulta 9,33 amperios, para la segunda integral 17,33, para la tercera 9,33, para la cuarta 17,33. Sumando todo esto, la corriente total es 53,32. Pero lo único que tienen que hacer es esta integral cerrada, descomponerla en varias integrales abiertas y luego hacer la evaluación de cada una de las integrales y sumar. Eso es todo lo que hay que hacer. Listo. Como ven, por lo menos una preguntita en esta segunda práctica que se le va a tomar, por lo menos una va a ser sencilla. Listo. Ahora sí, voy a regresar a la sala. Por favor, Miguel, levanta tu micro. Sí, profesor. Ya. Para la siguiente clase, por favor, vayan revisando. A ver, un minutito. Vamos a... Acá estamos en la plataforma. Ya. Ah, caramba. Un minutito. Dice... Un minutito, por favor, ¿ya? Vamos a descargar la otra separata, ¿ya? Un momento. A ver. Un momentito. Ya, acá está. Esta de aquí. A ver, ¿me confirmas si está en pantalla ya una separata que dice capítulo 8? Efectivamente, profesor. Ya, gracias. Ya. Para el día de mañana,
por favor, vayan revisando la teoría de esta separata, que tiene tres temas, ¿ah? Tres temas. El primero, fuerzas y pares magnéticos. El segundo, inductancias e inductores. El tercero, circuitos magnéticos. Para ello, ¿qué hay que recordar? Miren, ¿cómo calcular la fuerza magnética que ejerce un campo sobre un conductor con corriente? Que es finalmente el principio para el funcionamiento de un motor. Esto ya es otra cosa, ¿ya? Se trata de lo siguiente. ¿Ya? No tengo acá un dibujo. Acá tenemos un dibujo, pero ya un poco completo. Vamos a avanzar. Este de aquí. Por favor, miren, ahí tengo una espira rectangular. Una bobina, mejor dicho, de forma rectangular. ¿De acuerdo? Puede tener otra forma, circular, cualquier forma. Si por esa bobina hago circular corriente, ¿ya? Escuchen, ¿ah? Si por la bobina hago circular corriente, acá está, ahí está la corriente que está circulando. En este caso en sentido antihorario, ¿sí? Por la bobina está circulando corriente. Y si sobre la bobina aplico un campo magnético, acá está el campo magnético B, entonces la bobina va a empezar a dar vueltas. Va a empezar a girar o a rotar. Y eso ya es un motor eléctrico. Para que eso ocurra, ¿qué debemos saber? Regresemos. Aquí. Si yo tengo un conductor con corriente, ¿se dan cuenta que hay corriente? Y sobre ese conductor con corriente actúa un campo magnético, acá está B, el vector B. Entonces, sobre ese conductor con corriente va a actuar una fuerza magnética. Listo. Y para hallar esa fuerza magnética se aplica la regla de la mano derecha extendida. ¿Ya? Repito entonces. Si por un conductor con corriente actúa un campo magnético, ¿está bien? Si por un conductor con corriente actúa un campo, entonces... Está bien, ¿no? Si sobre un conductor con corriente actúa un campo magnético externo, entonces sobre ese conductor actúa una fuerza magnética. ¿Cómo se calcula esa fuerza magnética? Corriente por esta integral. Pero ¿qué pasa? Miren, en el caso de la bobina. Yo analizo acá por tramos, ¿no? Analizo este tramo, analizo este segundo tramo, este tercer tramo y este cuarto tramo. Sobre estos lados, por ejemplo, que están acá opuestos. Miren, acá está la fuerza hacia esta dirección y acá están las fuerzas hacia esta dirección. Igual acá, para este lado de acá. Como resultado de ello, este par de fuerzas, finalmente produce la rotación. Recuerden qué cosa es un par o un momento de par. Y ese momento de par es justamente el que produce la rotación. ¿Cómo se calcula ese torque? Porque el momento es un momento de torsión, o comúnmente llamado torque. Acá está, acuérdense, es un producto vectorial. Ese torque que actúa sobre esa bobina es lo que no se explica justamente la rotación. Pero previamente a eso, insisto, debemos recordar que sobre un conductor con corriente, sobre el cual actúa un campo, va a actuar sobre él una fuerza magnética. Y si tengo un par de fuerzas, finalmente produce un torque o rotación. Listo. Eso hay que recordar, por favor, para el día de mañana. Otra cosa que hay que recordar. A ver, vamos a avanzar.
Un momento. Este tema de acá, inductancias e inductores. Por favor, Miguel, una preguntita. ¿Llegaron a ver el tema de inductancias en el curso anterior? Miguel. Que yo recuerde, no, profesor. Sí, ya varios ciclos me están diciendo. Ese es un problema bien serio, ¿eh? Bien serio. Este es un tema importantísimo. Ustedes están llevando circuitos 2, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ustedes desde la primera clase han hablado de inductancia, ¿sí o no? Miguel. Sí. No, es que no se te escucha, pero bueno. Para circuitos 2, desde el inicio se habla de inductancias. Por lo tanto, ¿qué cosa es una inductancia? Ustedes lo tienen que saber del ciclo anterior, del curso Electricidad y Magnetismo. Parece que sí, parece que es cierto que no lo están haciendo, no lo están haciendo, parece, porque hay varios ciclos y no creo que todos mientan, pues, ¿no? Un estudiante puede mentir, pero todos no. Bueno, qué van a tener que hacer? Tienen que leer. Aquí ya ustedes saben, el estudiante que no lee, que no estudia, como dicen ustedes, no pasa nada. Yo explicaré brevemente qué cosa es una inductancia, ¿no? Cómo se calcula la inductancia. Pero lo que nosotros hacemos, como se están dando cuenta, es un poco ampliar o profundizar el conocimiento, el estudio de los campos eléctricos y magnéticos. Porque ya el conocimiento básico ustedes lo tienen, en teoría, ¿no? Entonces hay que ampliar un poco más. Bueno, hay que saber qué cosa es una inductancia. ¿Cómo se calcula una inductancia? ¿Qué cosa es un inductor? Hay que saberlo, por favor, ¿ya? Así que les pido que revisen la teoría sobre inductancias e inductores para que podamos desarrollar mejor este tema siguiente, ¿ya? Ya después veremos lo que son los circuitos magnéticos, pero para la clase de mañana, por favor, lean de donde sea posible, de esta separata o de cualquier otra separata o texto, lean el tema de inductancias, de inductores, de fuerza y pares magnéticos, ¿no? Esto primero, ¿dónde está? Esto de acá. Fuerzas y pares magnéticos, y luego lean algo de inductancias e inductores. Ya, por favor, eso es urgente, ¿ya? Acá nos vamos a quedar un ratito, voy a dejar de grabar, ya, un momento.